te decíamos que sobre el fin de año hubo novedades en materia de paritaria y relación laboral, pero que queda mucho todavía por analizar, por debatir, muchas cuestiones abiertas para lo que queda del fin de año y sobre todo para el año que viene. Es cierto, hemos hablado en este programa incluso con gente que está acostumbrada a negociar paritarias en la administración pública en la provincia de Buenos Aires, y aún cuando, por ejemplo, con el caso de Oporto, que le ha tocado en su momento negociar paritarias en la provincia de Buenos Aires, claramente está parado dentro de un frente opositor en la provincia de Buenos Aires. Él nos decía, la verdad es que cualquier decisión que se tome para evitar conflictividad para adelante, bienvenida sea, y el hecho de haber cerrado paritaria, aunque con un sector de los estatales en la provincia de Buenos Aires, tratando de evitar justamente esa negociación que siempre genera crisis durante el año laboral, bienvenido sea. Pero bueno, es cierto también que no todos los estatales han cerrado paritarias. Vamos a ver qué nos dice nuestro invitado, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Ministro Villegas, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, un placer, gracias por la invitación. A esta altura de los acontecimientos, recién hablábamos de las paritarias. Por supuesto que ustedes no descansan porque todavía falta un sector de los estatales. Sí, sí. ¿Cómo es el escenario en términos de las paritarias y de lo que todavía falta en la provincia de Buenos Aires, ministro? A ver, el escenario que tuvimos en 2016 fue un escenario complejo, un año tenso, digamos, por muchas razones. Yo compartíamos el otro día con amigos del sindicalismo que fue un año difícil para gobernar para los intendentes, para los gobernadores, para el Poder Ejecutivo Nacional, pero también fue un año difícil para los representantes gremiales, para los que dirigen empresas y para los que son dirigentes sociales. En ese contexto, donde nos hicimos cargo del gobierno, digamos, había un triángulo de cosas que trabajar, ¿no? Atraso en tipo de cambio, tarifas, inflación acumulada de 10 años, y un estancamiento en el crecimiento de la economía. Y a nivel de la provincia, un déficit importante en gasto, la obra pública parada, y una serie de cuestiones muy complicadas. Así que eso marcó un 2016 donde tuvimos que trabajar semestralmente, trimestralmente, 8 meses con cada colectivo gremial en función de las posibilidades que tenía la provincia. ¿Fue el año más conflictivo de los últimos años en materia de paros y protestas? A ver, me cuesta hacer la comparación con años anteriores, pero yo diría que teniendo en cuenta la magnitud del cambio en la lógica de la política que estamos intentando instalar en la gestión y teniendo en cuenta estos condimentos que yo ponía arriba de la mesa, creo que el primer semestre fue más complejo que el segundo. Creo que en ese aspecto los salarios van a terminar empatando en la provincia con la inflación, con un segundo semestre donde le estamos ganando. El primer semestre... ¿Van a terminar empatando eso? ¿No es lo que dicen, por ejemplo, los docentes que vienen reclamando desde hace casi 4 meses que lo revisen, por lo menos que les abran las puertas para revisarlo, y eso no ocurre, por lo menos de lo que ellos denuncian? A ver, nosotros trabajamos este año, una de las cuestiones a tener en cuenta arriba de la mesa cuando uno negocia salarios es tener indicadores serios. Nosotros venimos de muchos años donde los indicadores no fueron serios. ¿O no había? Nosotros venimos de un país donde nos dijeron que teníamos en cadena nacional menos pobres que Alemania. Y que no queríamos estigmatizar a los pobres, por eso no hacíamos las cuentas bien, ¿no? Y quien hacía esas cuentas se equivocó en 40.000 millones de pesos el año pasado hablando de ganancias. Entonces digo, la primera parte del año fue muy compleja porque tampoco teníamos nosotros el INDEC en condiciones. Así que lo que nosotros hemos hecho con el Ministro de Economía y en el gabinete, en líneas generales, cuando hablamos de estos temas, trabajamos con la inflación combinada del Banco Central, que combina las jurisdicciones de Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, y esa inflación acumulada enero-octubre, tengo el dato, nos daba 32 y algo por ciento, y vamos a terminar en el 35%. Ahora, ¿hay un índice que sea creíble? A ver, creíble en términos de no contaminar la negociación, ministro, porque, por ejemplo, en una buena parte de lo que fue el segundo semestre, que fue cuando el INDEC empezó a medir, la inflación casi como que estaba empardada con lo que informaba la Oficina de Estadísticas de Capital Federal e incluso lo que informaba el índice Congreso. En el último mes ya empezaron a diferenciarse
lo que dijo el INDEC en materia de inflación, 1,6, lo que dijeron estas dos, que promediaban los 2 puntos. Esa suerte de indicadores varios no genera un clima de conflictividad, porque al fin y al cabo, ¿a quién le hacemos caso en todo caso para mantener conformes a las dos partes? Bueno, a ver, yo si me permitís, digo, en la Argentina en algún momento hubo 26 pseudomonedas y una sola moneda oficial, digamos. Independientemente de que cada jurisdicción lo tiene, nosotros hoy tenemos un INDEC que es confiable para todos los argentinos y no solo para el gobierno o el funcionario de turno. Y entonces nosotros, en función de eso, es que decidimos avanzar con la gobernadora en un esquema de paritarias como el que cerramos, que para nosotros tiene muchas bondades el sistema en sí. Nosotros acordamos un 18%, adelantando inflación en el inicio de cada trimestre, con una cláusula gatillo que asegura que pagamos lo que nos comprometimos o la inflación acumulada del trimestre, lo que resulte mayor en favor del trabajador. Así es el esquema, entonces. Sí, absolutamente, y hay que aclararlo. O sea, 4,5 trimestral. Sí, enero, abril, julio, octubre. Sí. Pero si en el trimestre enero-marzo ese 4,5 es superado, en el segundo ajuste del año, yo voy a dar... En el segundo, o sea... Cuando doy abril... Sí. Claro. Cuando doy abril, digo, o sea, además del 4,5... De enero a abril le aumentan un 4,5, o sea, digamos, con los sueldos de enero que pagan en febrero, los de febrero que pagan en marzo y los de marzo que pagan en abril, los trabajadores van a tener un 4,5 de lo que cobraban hasta hoy. Exactamente, al 31 de diciembre. Al 31 de diciembre. Sí. Y ahí empieza en abril a otro 4,5, en julio otro 4,5 y en octubre otro 4,5. Ahora, si la inflación fuese menor al 4,5, el trabajador tiene el 4,5. Si fuese mayor, acumulada en el trimestre, lo que resulte mayor. Y esto es lo importante que hay que decir, porque a veces se instala solo el 18%, que es también trabajar sobre expectativas más positivas. Pero lo que nosotros decimos es, si la inflación supera el 18 es un piso garantizado, y si no la supera es un techo sobre el cual habrá alguna... O sea que no hay un acuerdo paritario en términos porcentuales reales, porque el acuerdo supone que si la inflación es del 25, se termina pagando el 25 sin necesidad de reabrir paritarias. Porque hay una cláusula gatillo. Y esa cláusula Pero gatillo no los obliga a negociar otra vez, ni a juntarse, ni a todo este reclamo de reabrir paritarias. Es que justamente vos hablabas de la previsibilidad, citabas un funcionario, al doctor Porto creo que citabas. Sí. Y lo que nosotros estamos haciendo, o sea, ¿por qué podemos lograr esto hoy? Porque durante este año fuimos creíbles, construimos confianza con los estatales, o con la mayoría de los estatales. Este acuerdo, con esta cláusula gatillo, más el pase a planta permanente de 15.000 empleados que estaban en planta transitoria, temporaria transitoria, precarizados, más el pase a planta permanente o interinización de la 10471 en salud, que estaban como becarios durante años, significa que le estamos dando certeza y credibilidad a más de 20.000 familias de trabajadores bonaerenses sobre su continuidad en el Estado, adquiriendo los plenos derechos que les corresponden, y por otro lado, cerrando una paritaria que les da previsibilidad y que con una cláusula gatillo les da la tranquilidad que el trabajador va a tener siempre lo que resulte mejor. Entonces, ese es el esquema. ¿Por qué lo pudimos hacer? Primero, confianza. Construimos confianza. En un año complejo, en los años difíciles, en las difíciles cuando se genera confianza. Ahora, Villegas, ¿y por qué cree que no confían en ustedes los otros que no aceptaron y que siguen haciendo protestas, marchas, paros y demás? Porque no confiaron nunca en nadie. Yo no recuerdo en la provincia de Buenos Aires, y esto lo pueden, ustedes tienen más historia que yo, cuando uno analiza... Más viejo, dice usted. No, más historia que yo en la provincia y sobre todo con estos temas, digamos, pero cuando uno analiza estas cuestiones hay una lógica de no cierre en algunos colectivos gremiales. Es ahí donde yo siempre separo y siempre tenemos presente en el equipo lo que es el representante gremial de lo que es el trabajador. Y muchas veces eso coincide en los intereses y otras veces los representantes gremiales tienen más una posición más politizada, más ideológica, que nubla un poco la visión de lo que está arriba de la mesa. Entonces, bueno, uno es respetuoso de eso y por eso hay algunos colectivos gremiales. Y con relación a la controversia que se dio, por ejemplo, con los docentes, que digamos, ¿qué es lo que escribieron en aquel acuerdo que nunca se ponen de acuerdo, o sea, nunca
coincide el planteo de los docentes con lo que dice el gobierno? ¿Qué es lo que se escribió aquella vez o lo que se firmó con relación al tema de revisar o no revisar la pauta inflacionaria, etcétera, etcétera? En primer lugar, es diferente a lo que estamos diciendo hoy. Por eso. En segundo lugar, nosotros, excepto con los docentes, que cerramos un acuerdo de 34,6 que se terminó de consolidar en julio, donde la provincia hizo un esfuerzo del 25 y el 9,6 fueron fondos nacionales de incentivo docente, a partir de una paritaria nacional docente. Nosotros trabajamos ese esquema y se escribió en ese momento una cláusula de monitoreo. Que nunca se activó. A ver, que nunca se activó es parcialmente erróneo. A ver, ¿por qué? Porque en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y dentro del esquema de negociación de paritarias hay diferentes instancias. Hay mesas paritarias salariales y hay mesas técnicas, pero también hay mesas de trabajo permanente, digamos. No ha habido a lo largo del año un indicador que marcara que esa inflación, y todavía el año no terminó, yo te decía hace un ratito, estamos en el 32,5. En octubre. En octubre. Y ha habido reuniones permanentes del ministro Finocchiaro y su equipo con los docentes. Muchas veces no son ni reuniones públicas ni reuniones que están dentro de los procesos. Y no tienen que ver tampoco con los salariales. Entonces, la verdad que nosotros hicimos un esfuerzo enorme por construir confianza con todos. Debo decir también que, a pesar de haber firmado la paritaria más atractiva al comienzo del año con los docentes, los chicos en la provincia de Buenos Aires, bajo diferentes excusas y diferentes formas, marchas, adhesiones, solidaridad, paro, los chicos perdieron 6 días de clase, al menos, sin contar los paros que a veces hacen por regiones y ese tipo de cuestiones. Sí, hay alguna conflictividad interna, incluso en algunos sindicatos que por ahí disparan huelgas o paros en algunos distritos y en otros no. Y en otros no. Y eso, digamos, cuando uno contabiliza, son días que se pierden de clase. Nosotros lo que vamos a poner arriba de la mesa es siempre el interés, en primer lugar, el reconocimiento al maestro de grado, al maestro que está en los gabinetes, al maestro que está en las escuelas trabajando, que pone el cuerpo y que pone una voluntad terrible para trabajar en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, que las hemos encontrado muchas en un estado calamitoso. El déficit de infraestructura en escuelas es del orden de 30.000 millones de pesos, para poner las escuelas en orden, acorde a lo que los chicos merecen. Y en eso hay una serie de esfuerzos a lo largo de todo el periodo de gestión que se van a hacer para acondicionarlas. Y en segundo lugar, a los padres y a los chicos, ¿no? Esa es la verdadera comunidad educativa. Entonces tenemos que seguir trabajando con los gremios para que se entienda esto y trabajar lo mejor posible en los próximos meses, fundamentalmente en enero y febrero. Eso le iba a preguntar, para ministro, que las clases arranquen en tiempo, porque en un año electoral cualquiera puede piensa sentarse a negociar, porque es cierto que en el debut, en el arranque de la gestión de Vidal, mostró como una carta de presentación la resolución rápida del conflicto docente que permitió que las clases arrancaran, aun cuando incluso 24, 48, 72 horas antes había mucha especulación y alguna certeza incluso en los análisis que se hacían sobre la imposibilidad de que arrancaran en tiempo y forma. Eso fue la carta de presentación de Vidal y es lo que generalmente más se teme en el arranque de cada año. Cuando la provincia de Buenos Aires se ha propuesto como objetivo tener resuelta la cuestión salarial docente para el año que viene. Nosotros estamos trabajando con el ministro Lacunza, con el ministro Finocchiaro y nuestros equipos, y yo entiendo que ya en lo que es entrado enero, segunda quincena de enero, empezaremos a tener las primeras formalizaciones de estos procesos. Y no quiero que me anticipe, pero sospecho que debe ir en línea más o menos con la propuesta que se le hizo al resto de los estatales. A ver, nosotros... ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede replicar ese esquema que usted nos explicaba recién a los docentes? Mire, si los docentes que nos están escuchando o que nos ven hoy, tienen que tener claro que nosotros vamos a trabajar para seguir construyendo la educación de la provincia de Buenos Aires de todos los ángulos que corresponde para tener una mejor educación. Mejor educación en términos de contenidos, mejor educación en términos edilicios, mejor educación en términos de salario de los docentes, en los planteles, en la actualización. En este punto nosotros vamos a trabajar fuerte
para lograr un acuerdo. Y el docente que nos escucha tiene que saber que cuando hablamos de una cláusula gatillo, lo que estamos diciendo es que automáticamente se actualizó la inflación, automáticamente se actualiza el salario. Y a diferencia de los años anteriores, estamos trabajando anticipando esa inflación proyectada. Entonces, obviamente nosotros reivindicamos ese esquema como un esquema razonable para todas las jurisdicciones de Claro, y en ningún momento se plantea la posibilidad de establecer algún tipo de mecanismo de compensación por lo que algunos consideran que es alguna pérdida concreta. De hecho, en algunos analistas o estudios técnicos se habla de que en el año el empleo o el asalariado perdió entre un 6 y un 5, un 4, un 7 o un 8%. Sí. ¿En ningún momento se puede revisar eso? A ver, vamos a esperar que termine el año, vamos a ver el indicador de inflación de enero, que es importante, porque marca el comienzo del año, y en función de eso evaluaremos todas las alternativas. Ministro, la última que le hago del ámbito público, porque en la cartera de trabajo también oficia de árbitro y es un actor protagónico en las cuestiones que tienen que ver con las relaciones laborales del orden privado en la provincia de Buenos Aires. Hicieron un análisis acerca de la cantidad de personal de la provincia de Buenos Aires. Se especuló mucho en su momento cuando ustedes arrancaban que casi que poco menos como que venían con la guadaña en la administración pública. ¿Hubo despidos en la administración pública? ¿Hubo reorganización, redistribución de tareas? ¿Hicieron un análisis ustedes para tener precisión acerca de lo que tenían como planta de personal? A ver, hay una realidad que es la que usted marca. Se decía que este gobierno venía a sacar planes y hoy algunos critican que aumentamos los planes. Se decía que este gobierno venía a aumentar impuestos y este gobierno acaba de dar un paso trascendente, la baja del impuesto a las ganancias. Igual que la baja de impuestos a sectores empresarios generadores de riqueza. Sí, los dos polémicos, ¿no? Pero es que no se puede distribuir lo que no hay. Si no, usted tiene que recurrir a la fotocopiadora, ¿no? Que es la maquinita, la famosa maquinita. Entonces, en el periodo agosto-diciembre del año pasado, la Administración Pública Central de la provincia de Buenos Aires tuvo un incremento de 6.000 agentes, sin ningún tipo de justificación, más que la de un año electoral y eventualmente la de... En el último tramo de la gestión de Scioli se incorporaron 6.000 trabajadores. ¿A la planta permanente? ¿En qué condiciones? ¿O contrato? A contratos, todo tipo de alternativas que daba el Estado. Nosotros hicimos un relevamiento inicial, hubo una baja sustancial en ese universo de gente. Sacamos un decreto de congelamiento de vacantes y de ingresos, además con todas las excepciones que corresponden. Cuando dice sustancial, para que se entienda, hubo 6.000 personas que no llegaron a sin trabajo. Por las condiciones que sea, por el motivo que sea, porque ustedes interpretaron hubo un primer tramo de 3.000 personas que no tenían ningún tipo de asignación de tareas. Y después hubo un trabajo mucho más de detalle en cada ministerio, haciendo censos, y diría manuales, porque la provincia estaba postrada en términos tecnológicos, y hubo gente que no apareció a trabajar. Pero hoy, por ejemplo, en su ministerio, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, ¿se controla a los trabajadores con el dedo para ver qué tareas hace cada uno? Hoy todavía no, estamos terminando, en función de la ley de emergencia administrativa y tecnológica, estamos terminando de definir los sistemas. La provincia tiene 27 sistemas de liquidación de sueldos independientes que no estaban unificados. Había muchas inconsistencias entre personas que cobraban distintos sueldos en distintos lugares, en fin. Entonces le decía, hubo un decreto de congelamiento de vacantes en el sector público, se cerró la puerta de entrada, se trabajó seriamente sobre el tema de jubilaciones, se analizó la situación de estos 15.000 empleados que yo mencionaba antes que pasan a planta permanente y de los becarios, y tal cual como nos habíamos comprometido el 23 de diciembre del año pasado, con todos los gremios, incluido con los que no firmaron y con los que no acuerdan casi nunca, la gobernadora dio el paso en esta paritaria de pasarlo a planta permanente
e interinizaciones en el caso de los médicos. Ministro Marcelo Villegas, ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias por haber venido esta noche a charlar con nosotros. Yo siempre rompo los esquemas, pero déjame hacerle una pregunta al ministro sobre el final. Sí, ministro, breve. Con usted hablamos a mitad de año. Usted nos dijo que se estaba dando una situación bastante particular en el trabajo privado en la provincia de Buenos Aires, que era que efectivamente se habían perdido fuentes de trabajo, pero que se habían dado de alta más o menos y habían quedado casi como empardadas. Sí. Sobre el cierre del año, ¿tienen un balance? Se conoció que las cifras oficiales eran de 200.000 puestos de trabajo que se habían perdido. Sí, a ver, digo, calcule siempre que la provincia de Buenos Aires participa con el 40%. Sí, ¿no? O sea, de 200.000 como mínimo, 80.000 impactaron la provincia de Buenos Aires. Nosotros al mes de septiembre, que son los datos que tenemos consolidados, teníamos algo así como 120.000 puestos de trabajo perdidos a nivel país. Eso hubiera implicado unos 48.000 puestos de trabajo menos en la provincia de Buenos Aires. Cuando nosotros consolidamos nuestro dato, hemos logrado revertir esa tendencia histórica que tenía la provincia de Buenos Aires y llegar a un esquema donde hoy lo hemos mitigado en un 50%. ¿Qué quiero decir? Ante el potencial de perder 48.000 puestos de trabajo, llegamos a 25.000. Ahora, con las 800 obras que se comenzaron en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, con el fondo de endeudamiento más los fondos de coparticipación provincial, creamos 33.000 puestos de trabajo directos en toda la provincia, más las inversiones que se están dando. Es decir, en términos estadísticos estamos empatados, ¿sí? Estamos 8.000 arriba, pero 8.000 arriba no mueve demasiado el amperímetro. Lo que estamos viendo para el año que viene es un año más virtuoso a nivel nacional, que nos va a permitir bajar el desempleo en todos los niveles. Pero no vamos a crecer, ni vamos a crecer a tasas chinas, ni vamos a descender el empleo drásticamente. Hay muchas razones para eso. La primera es la inflación declina, evidentemente. Brasil deja de caer, no va a crecer mucho, pero deja de caer, y eso significa para Brasil crecer menos un 0,8, un 0,9%. Más lo que estamos haciendo en ganancias, más la reparación histórica de jubilados, más la obra pública, pues está full, menos eso va a generar... ministro, no llegaron todavía. Está bien, pero inversiones llegan. Y yo lo vemos en la provincia de Buenos Aires todos los días. Nosotros 2 días a la semana recorremos el territorio. Y yo llevo recorridas 40 ciudades. Y en esas 40 ciudades nos reunimos con los intendentes, con la prensa, con los sectores gremiales, con los sectores del comercio y la industria. Y nosotros vemos las inversiones. No son las inversiones... A ver, no vamos a crecer a tasas chinas, ni tenemos que esperar porque... ¿Pero qué inversión, por ejemplo? Un ejemplo que haya visto, el último que se acuerde. ¿Qué es? Sanofi, por ejemplo, el laboratorio Sanofi, 300 millones de dólares en los próximos años. Un sexto de las vacunas que genera Sanofi para todo el mundo está producido en la Argentina con una inversión de 300 millones de dólares. ¿Eso llegó ahora? Se anunció hace un mes, yo estuve en la planta cuando lo anunciaron. Y así muchas, 2.800 millones Bridgestone, la fábrica de neumáticos en Lavallol, que fabrica neumáticos y exporta a buena parte del mundo, y que fue Firestone en su momento y que fue la primera planta que una empresa americana como Firestone tuvo fuera del territorio de Estados Unidos, estuvo en la Argentina, estuvo en Lavallol y hoy están trabajando en una ampliación y son 2.800 millones de pesos. Y así, digamos, de esas hay muchas. No nos podemos Lo que pasa es que nosotros necesitamos inversiones en infraestructura grandes, necesitamos inversiones en trenes, necesitamos inversiones en un montón de cuestiones. Pero eso lo tiene que hacer el Estado. Sí, pero y eventualmente hubo una ley que no se sancionó, que era la combinación público-privado, pero esas son inversiones de otro calibre. La Argentina tiene una buena infraestructura de base, muy deteriorada por años de falta de mantenimiento, y el plan de obras que implica el Plan Belgrano en el norte y las obras de la provincia de Buenos Aires van a ser 2 grandes polos de desarrollo. Estamos esperando y estamos compitiendo con Canadá por una inversión muy grande en el área petroquímica con Dow. Bien, muchísimas gracias. Gracias a Ahora ustedes. Sí. Ya volvemos.